Aumenta presión migratoria en fronteras tras triunfo de Donald Trump. Estrategia de contención de migrantes está funcionando y se mantendrá, así lo anunció la Cancillería mexicana. Se abrirán 5 nuevos puentes fronterizos entre Texas y México. Autoridades estatales de Chihuahua rescatan a 27 migrantes. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. El republicano Donald Trump ha logrado un segundo mandato en la Casa Blanca con parte del voto latino, un sector clave del electorado estadounidense que este noviembre se ha decantado por el mensaje del magnate, sin importar que por momentos este discurso era xenófobo y racista. La demócrata Kamala Harris sí ganó entre el electorado hispano por 53% frente al 45% de Trump. Los votantes latinos aumentaron en 13 puntos su apoyo a Donald Trump por encima del récord entre candidatos presidenciales republicanos. Estamos hablando el de George W. Bush allá en 2004. Kamala Harris obtuvo un 53% del voto hispano en estas elecciones del 5 de noviembre, muy por debajo del 65% de Joe Biden en las elecciones de 2020. Asimismo, del 66% de Hillary Clinton en 2016 o bien del 71% de apoyo hispano a Barack Obama. Asimismo, tras obtener el 50.3% de los votos, por primera vez, un colombiano llega al Senado de los Estados Unidos, un personaje clave para que el Partido Republicano de Donald Trump reconquistara el Senado de los Estados Unidos. Estamos hablando de Bernie Moreno, quien ha arrebatado a los demócratas un puesto en Ohio, con lo que se convierte en el primer latino elegido a la Cámara Alta en el bastión republicano. Cabe recordar también tierra del candidato a la vicepresidencia J.D. Vance. Este 5 de noviembre no solo se disputó la presidencia y el Congreso, también estuvieron en juego diversas leyes que van desde el aborto, la marihuana o bien la migración. Este último es el caso de Arizona, donde a nivel local se aprobó la propuesta 314. Que establece medidas estrictas sobre inmigración y seguridad pública. Con esta iniciativa se convierte en delito estatal el ingreso irregular a Arizona por puntos no oficiales de entrada desde el extranjero. Esto permite a la policía local y estatal arrestar a personas que crucen de manera irregular la frontera. La ley también otorga amplias facultades a los jueces estatales para emitir órdenes de deportación y además exige el uso del sistema E-Verify para verificar el estatus migratorio antes de otorgar beneficios públicos o asistencia financiera. Adicionalmente, la propuesta endurece las sanciones contra la venta de fentanilo si esta actividad resulta en la muerte de una persona. La medida supuestamente busca combatir tanto la migración como la criminalidad. El Proyecto 2025 es una propuesta promovida por la Heritage Foundation y otras más de 100 organizaciones conservadoras, diseñada como una hoja de ruta de acción para un eventual gobierno republicano de Donald Trump. Sus propuestas migratorias incluyen la criminalización de migrantes, incrementar la financiación para la construcción del muro en la frontera con México, realizar arrestos y deportaciones masivas de migrantes en situación irregular y desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional para centralizar las funciones de control fronterizo. Esto cada vez más puede ser una realidad. Vamos a ver. El documento titulado Proyecto 2025, de más de 900 páginas, es una hoja de ruta redactado por organizaciones conservadores que tienen como puntos centrales la criminalización de los migrantes. ¿Cuáles son las claves de este proyecto? Primero, busca devolver inmigrantes a México. Trump aseguró que si ganaba las elecciones, restablecerá su política migratoria de tolerancia cero, pero con mayor rigor que durante su primer gobierno. Además de deportaciones masivas, la estrategia incluye deportaciones expeditas, nuevas restricciones para la entrada al país de ciudadanos de países de mayoría musulmana, la restitución del Título 42, el restablecimiento del programa Quédate en México y restringir la política de asilo. Todas estas medidas forzarán la devolución de miles de extranjeros a territorio mexicano de manera expedita.
2. Frenar el programa de regularización parole humanitario al que ha tildado de amnistía. 3. Se opondrá a los procesos de reunificación familiar y a la legalización de cónyuges indocumentados. En enero de 2019, el gobierno de Trump implementó el programa Quédate en México o MPP, que obligó a unos 80,000 extranjeros que llegaron a la frontera en busca de asilo a esperar en ese país la resolución de sus casos en tribunales estadounidenses, en algunos más de un año. La estrategia fue duramente criticada dentro y fuera de Estados Unidos por grupos de derechos civiles y organizaciones de derechos humanos, y demandada por ser contraria al derecho internacional y violar la ley de asilo aprobada por el Congreso. Así es que estamos en la antesala de políticas de mano dura que ponen en riesgo la seguridad y los derechos de las y los migrantes en Estados Unidos. TV Migrante. Y me da mucho gusto enlazarme con Jorge Mújica Miura. Él es activista y defensor de los derechos de los migrantes. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, gracias a ustedes, un honor estar con ustedes, gracias por abrir los espacios. Jorge, los migrantes no es la primera vez que padecen a Donald Trump. ¿Cómo reciben esta noticia de su triunfo a la presidencia de los Estados Unidos? La comunidad no es un bloque sólido, ¿no? Hay muchos sectores distintos en la comunidad y entonces se recibe de manera distinta. Entre la comunidad inmigrante indocumentada hay miedo, obviamente, miedo a los anuncios de deportaciones masivas, etcétera. Pero al mismo tiempo hay lo que tú dices, ya se vivió una vez, ya sobrevivimos una vez. Entonces no nos vamos a dejar guiar solamente por el miedo. Hay una comunidad que se está preparando indudablemente para sobrevivir. Hay parte de una comunidad que está preparando para defenderse, no solamente sobrevivir, no es lo mismo, ¿verdad? Y hay otra parte de la comunidad, muy curiosamente, que está feliz porque estaban muy disgustados con el Partido Demócrata, con lo que hizo Barack Obama hace 16 años. A final de cuentas, lo que ellos dicen es, bueno, la gente que más personas deportó fue Barack Obama. ¿Sí? No fue Donald Trump, entonces probablemente estemos mejor con Donald Trump que con los demócratas. Y bueno, pues es el análisis de cada quien, ¿no? Pero se ha recibido de esa manera muy desigual entre la comunidad. Depende a qué sector de la comunidad perteneces. Jorge, ¿y cómo vivió la comunidad migrante a Trump en su primer periodo como presidente? Sí, ahí es donde vamos a tener un problema muy, muy fuerte y creo que no todo el mundo se da cuenta de ello, porque hay muchos detalles escondidos y perdidos, ¿no? Este famoso proyecto 2025, aunque Donald Trump diga que no es su proyecto, pues es realmente el proyecto de sus asesores. Y entonces este proyecto 2025 contiene una cantidad de medidas espantosas respecto a los trabajadores, las leyes laborales, por ejemplo, eliminar el salario mínimo, que ya cada empresario pueda pagar lo que quiera, permitirle a los estados que no reconozcan las leyes federales, sino que cada estado establezca sus normas y sus leyes laborales internas, prácticamente la destrucción de los sindicatos, una serie de cosas, y particularmente si termina por ganar el Partido Republicano las dos casas del Congreso y la Casa Blanca, pues tendrían capacidad de cambiar las leyes, ¿no? Que han sido leyes que durante 80 años han protegido los derechos de los trabajadores. Tienen la Suprema Corte, que alguna vez la Suprema Corte ha dicho, aunque seas trabajador indocumentado, tienes derechos en Estados Unidos. Se podría revertir o se podrían revertir algunas de esas políticas. Entonces, el panorama puede ser muy negro, nadie sabe, todos estamos especulando hasta dónde podrían llegar estas políticas represivas. Pero también hay otro detalle: durante la primera presidencia de Donald Trump aumentaron significativamente los crímenes de odio, es decir, los crímenes raciales, y eso yo creo que ahora sus seguidores pues se sienten con más ganas de hacerlo, ¿no? Se sienten con más confianza
de ejercer crímenes de odio contra nuestra comunidad. Ese va a ser un fuerte problema. Y desde tu punto de vista, ¿qué sucede con la sociedad estadounidense que vota a un tipo como Donald Trump? Yo creo que es un voto de castigo. Yo lo llamo el voto anti-Obama. Es el voto anti-Obama. Obama prometió hacer algo en inmigración, tuvo la mayoría en el Senado, tuvo la mayoría en la Casa de Representantes, estaban en la Casa Blanca, tenían la mayoría de la Suprema Corte y no lo hicieron, no cumplieron. Y peor que no cumplir fue deportar 3,5 millones de personas. Entonces, la gente dice, no, es que Obama, ya ves lo que hizo. Y yo les digo, espérense, Obama no está corriendo en esta elección, Obama no es el candidato. Y sorpresivamente la gente me responde, sí, pero Biden era su vicepresidente y Kamala Harris es la vicepresidenta de Biden. Entonces Kamala Harris tiene la culpa por tercera generación. Híjole, ese argumento es irrebatible, ¿no? Ya, ¿qué puedes decir ante eso, no? Pero Trump deportó menos personas. Pues no, porque ya se los había acabado Barack Obama, ¿no? Trump ya no tenía a nadie que deportar. Y entonces es muy difícil. Hay una comunidad que está dispuesta a escuchar y ver los números y entender que la inflación, que el precio del petróleo no dependen del presidente, ¿sí? Y hay otra población que está completamente negada. Es fanatismo, ciego, completamente. Es que la economía está por los suelos. ¿Quién dijo eso? Demuéstramelo. ¿Dónde están los números? No, es que todo es terrible, es que etcétera. Ahora, hay un elemento muy fuerte y muy peligroso en nuestra comunidad, particularmente nuestra comunidad mexicana, que lleva 20, 25, 30 años aquí indocumentada, que no ha recibido ninguna opción prácticamente, y está muy enojada con los venezolanos. Y no mencionan a nadie más, los venezolanos. Porque claro, a los venezolanos les dieron seguro social, les dieron permiso de trabajo, pero les están dando subsidios del gobierno. Y entonces, ¿quién es el enemigo? Los venezolanos. Se ha trasminado el colonialismo mental, ¿verdad?, a nuestra comunidad. Y entonces nuestra comunidad también está cayendo en esa trampa, ¿verdad?, de que el patrón se llevó 2 galletas y entonces pone a pelear al trabajador y al inmigrante por la galleta que queda, ¿no? Entonces, ese es un problema fuerte que tenemos que enfrentar. Necesitamos mucha educación en ese sentido. No es fácil educar a millones de personas, pero yo me temo que va a haber esa reacción, porque la misma gente, los mismos mexicanos indocumentados dicen ahora, qué bueno que ganó Trump para que deporte a todos los venezolanos. Eso es grave, eso es muy grave. Jorge, ¿qué rasgos y habilidades debería tener quien esté a cargo de la defensa de los mexicanos en los Estados Unidos? Estamos hablando de esta coordinación de consulados en los Estados Unidos. En primer lugar, nosotros sostenemos que esos tipos de puestos debieran ser ocupados por migrantes. No es lo mismo ser migrantólogo, ¿verdad?, estudiar a los migrantes, que ser migrante. Entonces, y ser cónsul de un consulado en Estados Unidos durante 20 años no es ser migrante. ¿Sí? No es lo mismo la experiencia del migrante, preferentemente un migrante que haya sido indocumentado. La voz de los migrantes tiene que ser una voz directa. No podemos confiar en las personas que nos han estudiado o han trabajado con nosotros durante muchos años para decir que ya tienen la experiencia. Yo creo que nosotros se tienen que abrir los espacios para que los migrantes hablen por los migrantes. Ya tenemos senadora, ya tenemos diputadas y diputado. Ese es el camino correcto. Yo creo que debiera haber un migrante en ese puesto. Ahora, claro, también tiene que ser un migrante que tenga experiencia administrativa, porque controlar 52 o 53 consulados en Estados Unidos, más los que tenga en el resto del mundo, ¿no? Pero principalmente los 52 consulados de Estados Unidos, pues no es una tarea facilita.
Hay que saber cómo se mueve la administración, hasta dónde se mueve la administración, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son los procesos, los procedimientos, los reglamentos, etcétera. Pero esas serían las dos calificaciones que yo pediría. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí en TV Migrante Informa. Absolutamente, gracias a ustedes y manden el enlace para difundirlo, por favor. A 2 días de la elección, Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 25% a México. Sin embargo, esta amenaza no es nueva. Hay que recordar que la hizo allá en 2019. Vamos a ver. En 2019, Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, sorprendió al anunciar su intención de imponer aranceles del 5% a todas las importaciones provenientes de México. La medida, que escalaría gradualmente hasta alcanzar un 25%, buscaba presionar al gobierno mexicano para que actuara con mayor fuerza en la contención de la migración irregular hacia Estados Unidos, especialmente desde Centroamérica. La amenaza genera un impacto significativo en los mercados y en las relaciones bilaterales, creando preocupaciones sobre los efectos económicos en ambas economías. En respuesta, el gobierno mexicano, encabezado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, envió una delegación de alto nivel a Washington, D.C. para negociar una solución y evitar la implementación de los aranceles. Las conversaciones resultaron en un acuerdo en el que México se comprometió a aumentar el control migratorio, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en su frontera sur y la ampliación de la política de permanecer en México, que obligaba a ciertos solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras sus casos eran procesados en los Estados Unidos. Este acuerdo permitió que Trump retirara su amenaza de aranceles, evitando una crisis comercial. No obstante, la situación marcó un momento clave en la relación bilateral, subrayando el uso de la presión económica como herramienta diplomática y evidenciando las tensiones respecto a la política migratoria. Con información de Emerson Segura, TV Migrante Informa. El Partido Demócrata es el gran perdedor de esta contienda, que ha sido incapaz de conquistar nuevos sectores de la sociedad, acompañado de una atropellada campaña, por decirlo menos. Los demócratas tienen un futuro inmediato complicado y la imperante necesidad de replantearse tanto su discurso como sus propuestas. Y justamente para hablar de esto, me da mucho gusto enlazarme con Óscar Chacón. Él es asesor estratégico de Alianza Américas. Bienvenido, Óscar. Pues es un placer acompañarte, Emerson. Me da gusto estar con ustedes. Óscar, pues me gustaría preguntarte, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el Partido Demócrata? ¿Es una crisis reciente o bien ya de varios años? ¿Cómo lo ves, Óscar? Pues sin duda alguna. Y mira, quiero comenzar para hacer como un paralelo entre lo que pasa en una coyuntura electoral como la que acabamos de vivir en Estados Unidos, con un desenlace como el que ha tenido este momento electoral, con países que tienen, entre comillas, un desarrollo democrático igual o más avanzado que el de Estados Unidos. Normalmente, la cúpula dirigente del partido perdedor, lo primero que hacen es presentar renuncia, ¿verdad? Porque indudablemente es una declaración contundente de fracaso en la dirección de un partido que pierde de una manera tan apabullante como ha sido el caso de esta derrota sufrida por el Partido Demócrata. Esto me lleva un poco a la pregunta que tú haces. En realidad, sería sumamente injusto culpar a Kamala Harris o culpar a ciertos grupos de votantes, porque lamentablemente ya está pasando, que le quieren pasar factura a los hombres de origen latinoamericano porque por culpa de ellos perdió Harris, lo cual es absolutamente absurdo, ¿verdad? Porque lo que ha pasado en esta elección es que hemos vivido un capítulo para mucha gente traumatizante de una falla que se originó realmente en los 12 años de reflexión que tuvo el Partido Demócrata después de la victoria de Ronald Reagan en el año 1980.
prácticamente de aquel entonces hasta 1992, cuando Bill Clinton gana las presidenciales, el Partido Demócrata vivió un periodo largo, 12 años, de deliberación sobre cómo querían posicionarse en el nuevo espectro político, económico de los Estados Unidos. Lamentablemente, la conclusión fundamental a la que se llega es que el Partido Demócrata tendría futuro si asimilaba, si adoptaba, si hacía banderas propias la agenda republicana. Y hay varios ejemplos legislativos, ¿verdad?, que explican y que dan evidencia de lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, la adopción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sucede precisamente bajo Bill Clinton, pero hay que recordar, esta era una idea apreciada de los gobiernos primeramente de Reagan y luego de George Herbert Bush, el papá, ¿verdad?, de George W. Bush, pero que quien la lleva a coronación plena es Bill Clinton. La reforma a la política de bienestar social en Estados Unidos adoptada en 1996, igual era una agenda central del Partido Republicano, pero quien la lleva a su culminación plena es Bill Clinton. Y terminamos justamente con una ley de inmigración horrible en septiembre de 1996 que dejó en el polvo literalmente a los republicanos. Y de entonces para acá, el Partido Demócrata no ha logrado replantear su naturaleza, replantear su agenda, su apuesta para la nación, reconociendo los cambios que han habido en el país a lo largo de los últimos 4 o 5 décadas. Y que mira, los cambios son muchos, pero yo los reduzco para ejemplificar a 2 cosas fundamentales. Lo primero es el cambio económico. O sea, la familia estadounidense promedio vio su condición de bienestar deteriorarse de manera sostenida a partir prácticamente de la década de los 80s. Y lamentablemente la globalización, de la cual los demócratas se convirtieron en principales abanderados, realmente no le rindió un beneficio genuino a la familia estadounidense promedio. Y el segundo ejemplo que pongo es el cambio demográfico. Los Estados Unidos de América de 1970, para agarrar un año concreto, es muy diferente a la trayectoria que ha recorrido el país de 1970 hasta la actualidad, al grado de convertirse muy pronto en un país que va a ser mayoría de minorías. Estos cambios, entre otros, no han sido debidamente interpretados. El Partido Demócrata no ha logrado verdaderamente articular, repito, una estrategia y una apuesta para la nación que realmente inspire, que realmente conecte con los votantes de hoy. Y es muy irónico decirlo, pero el Partido Republicano sí ha entendido esto y sí lo ha manejado de una manera perversa, pero eficaz, ¿verdad? Porque hay que decir con franqueza, o sea, la estrategia del Partido Republicano del 2016, incluso el 2015, hasta la fecha, que es una agenda de reemplazar totalmente la vieja guardia del partido y posicionar al clan Trump y compañía a la cabeza y al mando de este partido, no podemos decir que ha sido un fracaso, ha sido un éxito. Logran la presidencia en el 2016, son derrotados efectivamente en el 2020 y regresan en el 2024 con lustres, ¿verdad? Porque ganan el voto popular, cosa que no la habían logrado. Ganan, por supuesto, el colegio electoral, que ya pronto se certificará la elección en ese cuerpo. Y también ganan el Senado, ganan seguramente la Casa, aunque todavía está por formalizarse eso, pero es casi un hecho que el Partido Republicano también controlará la Casa de Representantes, y han logrado incluso disputar al Partido Demócrata en estados considerados sólidamente demócratas, como California, como Illinois, como Nueva York. Es decir, la estrategia electoral, tan odiosa como uno pueda concluir que es eficaz. Y esto se debe a la manipulación precisa, la manipulación maestra
que ha hecho el Partido Republicano de esos temores que en esencia ha sido el corazón de la estrategia, el miedo y luego la identificación de enemigos, entre ellos los inmigrantes. Oscar, ¿y crees que haya voces al interior del Partido Demócrata que puedan corregir esta dirección del partido? Mira, hay que abordar tu pregunta desde la perspectiva de lo que seguramente va a pasar versus lo que debería de pasar, ¿verdad? Porque lo que seguramente va a pasar, y para esto me informo con la trayectoria de los últimos 30, 40 años, yo me temo que el Partido Demócrata a nivel de su dirección máxima va a buscar culpables. O sea, va a buscar a quién pasarle la factura, ¿verdad? Por lo que sucedió en esta elección, lejos de darse genuinamente a una labor autocrítica, ¿verdad? Porque esto me lleva a lo que debería de pasar. Como te dije hace un rato, si estuviéramos en España, en Alemania, en Inglaterra, con un partido de oposición perdiendo tan contundentemente como perdió el Partido Demócrata en estas elecciones, toda la capa dirigente renunciaría para abrir camino a una nueva generación de liderazgo, pero que desdichadamente, repito, regreso con esto a lo que seguramente va a pasar, hay una resistencia, hay una manera de actuar que está bastante integrada en ese instituto político que le hará muy difícil hacer lo que deberían de hacer. Y tú puedes ya notar, por ejemplo, quejas de personas como Bernie Sanders, que francamente te digo, fue quizás la mejor aproximación que tuvo el Partido Demócrata a replantear ante la nación una nueva agenda y una nueva manera de hacer las cosas en el marco de la campaña electoral del 2016, pero que desdichadamente el mismo partido a nivel de su máxima dirección se encargó de tumbar, ¿verdad? No se le dio el espacio. Hay que recordar que Bernie Sanders tuvo la virtud de poder conectar con los votantes rurales, tuvo la virtud de poder conectar con votantes jóvenes que se inspiraron enormemente en la campaña del tío Bernie, como le decían, pero esto el partido lo ignoró. Y me lleva nuevamente a la conclusión de que dudo mucho que vamos a ver algo que debería de suceder. Y más me inclino a pensar que lo que van a tratar de hacer es a buscar a terceras partes a quienes culpar, lejos de reconocer el grave error en el que han estado operando ya por décadas. Y mira, parte de este problema conlleva, por ejemplo, a lo que pasó con la campaña misma de Joe Biden. Joe Biden, cuando ganó la presidencia en el 2020, dijo en varias ocasiones que su presidencia iba a ser de un término, ¿verdad? Porque él iba a abrir las puertas para que el partido buscara nuevo liderazgo para la elección futura. No pasó. Nadie en el partido tuvo la osadía, la responsabilidad de decirle al mismo partido y a la nación que eso iba a ser un error. Si hubieran abierto el proceso como en otros momentos se ha hecho, quizás se hubiera llegado a una mejor formulación de campaña para enfrentar a quienes sabíamos perfectamente bien que iba a ser el candidato republicano, es decir, Donald Trump. Así es que, como te repito, ojalá, y yo esté equivocado, ojalá y el Partido Demócrata se dé a lo que deberían de hacer en vez de simplemente pasar la responsabilidad, pasar la culpa a terceras partes que poco o nada tienen que ver con este desastre de resultado electoral. Oscar, ¿hacia dónde crees que se incline la administración Trump? Hay quienes piensan que pues, puede ser muy dañina y otros que piensan que no tanto. ¿Cómo lo ves? Pues mira, primeramente decirte que yo creo que hay una alta dosis de ingenuidad dentro de muchos liderazgos que son de la opinión que dicen, no se preocupe, ¿verdad? Donald Trump realmente
no va a hacer todo lo que dijo, ¿verdad? Él dijo eso porque quería ganar y ya ganó, pues entonces no va a necesariamente hacer todo lo que dijo que iba a hacer. Especialmente las personas que votaron por Trump, no solo los latinoamericanos que votaron por Trump, sino otros, tienden a tener esta forma de presentar las cosas que, repito, es una manera bastante ingenua. Y quiero ser franco en decir, esa ingenuidad no es un accidente, es una ingenuidad resultado de un descuido enorme que ha habido de los sectores políticos influyentes, la filantropía incluso, que ha completamente ignorado la importancia de invertir en procesos formativos, organizativos, bien sustentados con los liderazgos y las comunidades de origen latinoamericana en Estados Unidos. Pero yo te soy franco en decir, Donald Trump llega nuevamente al poder en el 2025 de una manera muy diferente al 2017, porque en el 2017 él llegó francamente sorprendido, él mismo que había ganado, porque no esperaban ganar. Querían, pero no esperaban ganar. De entonces para acá hay una preparación minuciosa. Creo que seguramente has escuchado hablar del proyecto o Agenda 2025, que es un proyecto extenso, detallado, más de 900 páginas de detalle de política pública. Y en este sentido, no hay que ser ingenuos. O sea, Donald Trump va a intentar impulsar un proyecto que reenfoque el futuro político de Estados Unidos hacia un modelo de gobernanza pública muy centrado en el autoritarismo, en el presidencialismo y buscando continuamente alinear al poder legislativo y, por supuesto, alinear aún más al poder judicial en el país, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos locales y estatales. Entonces no podemos ser ingenuos. Claro, hay que esperar por lo mejor, pero prepararnos para lo peor, que es lo que dice un dicho muy sabio. Oscar, tú tienes contacto con diversas organizaciones migrantes. ¿Cómo reciben esta noticia de la llegada de Donald Trump al poder? Mira, yo creo que el grado de temor varía mucho, porque personas que tienen la opinión ingenua de que lo que Trump dijo en campaña no es lo que va a hacer, parecerían no estar muy preocupados, ¿verdad?, por lo que pueda suceder. Las personas que, por el contrario, han estudiado cuidadosamente lo que Trump hizo, lo que quiso hacer y no pudo, la preparación que han tenido del 2020 en adelante, y este documento que te mencioné, Proyecto 2025, sí nos preocupamos, especialmente cuando hablamos de grupos específicos de personas extranjeras, por ejemplo, los beneficiarios de DACA, los beneficiarios de protección migratoria temporal, los beneficiarios de permisos especiales conocidos como paroles, que les permitieron ingresar a Estados Unidos, y por supuesto las personas que actualmente ya son solicitantes de asilo. ¿Por qué digo que estos grupos son especialmente preocupantes? Porque estos son grupos de personas de quienes el gobierno federal ya sabe quiénes son, sabe dónde viven, sabe dónde han estado. Entonces son identificables, en otras palabras. Cosa diferente es con la población que ha estado y sigue estando fuera del radar, enteramente sin papeles, y que el gobierno no sabe realmente nada de ellos, ¿verdad? O sabe muy poco de ellos. Y el tercer caso, que también creo que es preocupante, es el de la frontera. Yo ahí sí creo que la administración Trump va a buscar todos los mecanismos jurídicos necesarios para literalmente cerrar la frontera a todo ingreso no autorizado en los puntos fronterizos de Estados Unidos. Y esto lamentablemente va a significar más penuria para las personas que están intentando llegar a Estados Unidos, van a significar más muertes porque la gente va a buscar rutas inhóspitas para transitar. Así es que el panorama luce preocupante. Y no estoy diciendo de que todo esto va a empezar el 19 o el 20 de enero del próximo año, pero tampoco podemos ser ingenuos de que nada de esto se va a cumplir. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí en TV Migrante Informa. Es un gusto para mí.
Con el triunfo de Donald Trump a la presidencia, los migrantes en ciudades fronterizas expresan sus temores por su proceso de solicitud de asilo y además su preocupación de que sus planes para ingresar a los Estados Unidos puedan verse interrumpidos. También anticipan que los refugios fronterizos pronto podrían verse saturados tanto por los recién llegados como por los deportados que buscan refugio, una situación que probablemente se vea exacerbada por las estrictas políticas de inmigración. Del 4 al 9 de noviembre, el cuarto encuentro de cultura chicana reunió a artistas, activistas y académicos de ambos lados de la frontera. Esto con actividades que destacan el arte, la identidad y el activismo chicano a través de distintas actividades. El colectivo busca construir un espacio de reflexión y aprendizaje conjunto sobre las realidades y luchas de la diáspora chicana. Vamos a verlo. Creado en Estados Unidos en los años 60, el movimiento chicano surgió como una respuesta a la opresión y discriminación que sufría la comunidad de ascendencia mexicana en la Unión Americana. Con elementos como la Virgen de Guadalupe, destacadas figuras de la Revolución Mexicana y vestimenta única, la comunidad mexicoamericana ha logrado llevar este movimiento a diversas latitudes del mundo, sin olvidar su país de origen. De esta manera, el destacado historiador y fundador mexicano del colectivo Chicanes Sin Fronteras, Alfonso Vázquez, llevó a cabo la cuarta edición del Encuentro de Cultura Chicana Celebra el Orgullo de Ser Latino en diversos puntos de la Ciudad de México, el cual tuvo como objetivo celebrar la identidad y el orgullo de ser latino para fortalecer los lazos entre México y Estados Unidos a través del arte y la cultura. Durante este encuentro, considerado el más grande de todas las ediciones, participaron diversas instituciones de México y del país vecino, así como destacadas figuras de la cultura mexicana y norteamericana. Once upon a time, había un chicano, bien morro el güey, le fascinaban los carros. El pobre del barrio de las calles de East Los miraba a los ricos con puros carros de lujo. Esto es una muestra de que con elementos únicos de la cultura mexicana, la comunidad mexicoamericana persiste y resiste ante la discriminación social, reivindicando sus referentes identitarios de su cultura para lograr trascender las fronteras. Con información de Brian Amaya, TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en MX Plus, la plataforma digital de los medios públicos, por Altavoz Radio y desde luego por Canal 14. Hasta la próxima.